Y ahora un poco en relación al panel que vamos a estar compartiendo, la idea es, bueno, ir viendo cómo podemos integrar esto en el ámbito de nuestra organización, ¿no? Cómo todos estos conceptos y todas estas testimonios nos han permitido como abrirnos a pensar en cosas que tal vez no tenemos tan presente y bueno, y ahora ¿cómo hacemos para llevar todo esto a la práctica desde la experiencia de los distintos conferencistas que nos van a estar compartiendo desde su recorrido, desde sus conocimientos, desde su perspectiva? Y esa es un poco también la invitación. Algunos conceptos que hemos ido como rescatando, ¿no? Y que también los comparto de manera de recordar la base sobre la cual estamos construyendo. Primero, y un poco en relación a lo que decía el video de Igadola y a la invitación que hacíamos al inicio, sí hay un acuerdo y una invitación de DERES de compartir esto en redes, está bien para todos que así sea, el hashtag es Respeto 2018, así que los invitamos a que lo que quieran compartir lo puedan hacer. Y bueno, y algunos conceptos que me parecía interesante como dejar ahí como abiertos y bueno, y ahí sí invitar a todos los conferencistas a que vengan. Hablábamos del respeto y de la importancia de poner en palabras, ¿no? De escribir y explicitar los acuerdos. Ivonne Casulo hablaba de el respeto como honrar la dignidad del otro, ¿no? Y esto fue repetido en varias de los testimonios, comprender al otro. Los cambios también y las nuevas generaciones, ¿no? Cómo nos adaptamos a esos cambios, cuáles son nuestras resistencias, qué tan preparado o no estamos para aceptar esas diferencias. El ámbito laboral, y esto surgía en la segunda, creo, conferencia de respeto, como un espacio de construcción de subjetividad. Y ahí también la invitación, ¿no? Cómo construimos desde el ambiente laboral, cómo construimos en el vínculo que fomentamos y que abrimos a nuestros equipos. La diversidad como algo que por suerte se manifiesta cada vez más y cómo nos desafía también a estar a estar preparados a esa inclusión. Y el respeto como un valor intangible, como un algo a gestionar, como algo a integrar dentro de nuestras organizaciones. Así que bueno, con estos grandes conceptos los invitamos a los conferencistas a ir acercándose, los vamos a ir presentando. Dinora Alfilfa, consultora asociada de Advice, licenciada en Relaciones Internacionales por la UDELAR, diploma en Recursos Humanos, se desempeña como consultora y capacitadora desde el año 2002, es consultora asociada en Advice desde el año 2007, es responsable de gestión del conocimiento de AGESIC, Presidencia de la República. Fue gerente de Recursos Humanos de Tata Consultancy Service entre 2006 y 2007 y de Multivoice Uruguay entre 2005 y 2006. También contamos con la participación de Gabriela Servieri, socia de KPMG Uruguay, contadora pública y posee un posgrado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de UDELAR, socia de Auditoría de Administración de Riesgo y de Capital Humano de KPMG Uruguay. Es profesora en la carrera de Contador Público y en el Máster de Contabilidad e Impuestos de la Universidad ORT. Es co-chair en Uruguay de la Fundación Women Corporate Directors, organización sin fines de lucro que nuclea a mujeres que se desempeñan en cargos directivos. Y Eduardo Yo, consultor. Eduardo acompañó a DERES desde sus inicios, teniendo a su cargo la dirección ejecutiva por casi 17 años, cargo que dejó en junio de este año. Durante su carrera ha brindado numerosas conferencias y talleres en Uruguay y en el exterior, habiéndose desempeñado como docente de RCE y Sostenibilidad en la Universidad Católica de Uruguay, así como el Instituto Vincular de Chile y el Instituto Balos de Mendoza, entre otros. Integró diversos consejos a nivel local e internacional, entre los que se destacan la Red Forum Empresa, el Grupo de Trabajo de Expertos de la ISO 26000 y el Stakeholder Council de GRI. Previo a ingresar al mundo de la sostenibilidad, estuvo 20 años en cargos de responsabilidad en empresas nacionales y multinacionales y actualmente se dedica a la consultoría independiente en sostenibilidad. Bienvenidos. Bueno,
Hablábamos al inicio, vamos a iniciar con una de las preguntas que surgía también y que daba origen a varias conversaciones cuando decidimos convocar a esta actividad, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, los invito a poder compartir. En materia de respeto, ¿ustedes sienten que todo es opinable? Es decir, en materia de respeto todo es opinable. Puede ser digamos, no todo es opinable en cuanto a temas. Yo no creo que todos los temas sean opinables o que tengan de vuelta el mismo valor. Justamente cuando el problema que tenemos contextual ahora es que todo se horizontaliza y todo pareciera tener o apuntar a tener el mismo valor, y eso me parece que a veces nos hace perder de vista lo que yo decía hoy en la conferencia, es decir, yo quiero que cuando el médico me vaya a operar, él no esté discutiendo con digamos, el señor que vende las frutas o las verduras, que de repente sabe mucho de tomates y de durazno, pero no sé si de vesícula. Entonces, me parece que tenemos que aprender, ¿no? Y respetar también que hay jerarquías, ¿no? Y forma parte de eso de las reglas, de aceptar, y entre otras cosas, aceptar que mi opinión, ¿no? Digamos, no tiene la misma validez. Para eso vuelvo al efecto que yo mostraba, al Dunning-Kruger, es decir, tengo que aceptar que yo hay determinados temas de los cuales puedo decir cosas. Yo creo que todos somos libres de opinar, lo cual uno debería ser consciente que uno está opinando desde ese lugar primero, de cierta euforia, de creencia, digamos, de que sabe, y en realidad no sabe nada, ¿no? Ahora me gustaría que aquellos también que toman las decisiones sobre cosas que nos afectan a todos supieran y no que opinaran, ¿no? Bien, yo coincido mucho con Roberto y tomé algunas notas que creo que está bueno traer a colación sobre este tema. Diego más temprano decía, bueno, mi derecho prima por sobre todo lo demás. Y creo que en materia de respeto y de si todo es opinable o no todo es opinable, es bastante aplicable. Pasan cosas raras, ¿no? Hoy en día pasan cosas muy raras. Yo hace cuestión de un mes tuve una discusión con una persona que era terraplanista. ¿Conocen el movimiento terraplanista? Los invito a que lo busquen en internet. Es muy interesante, es un movimiento internacional que acaba de tener hace pocas semanas su convención internacional en Dallas, Texas, si no me equivoco, de personas que afirman que la Tierra es redonda, es mentira. Y es una gran conspiración, y que en realidad la Tierra es plana. Ya lo sabíamos, ¿no? Claro, por supuesto. Y fue muy interesante esa discusión porque obviamente yo intentaba buscar las evidencias y las bases sobre las cuales las personas que afirman que la Tierra es plana, bueno, cómo se sustentan. Y la verdad que fue una discusión imposible de llevar a cabo, ¿no? Y me decían, bueno, ¿y vos qué opinás? Y creo que hay una cosa que es bien interesante. No sé si a todos les pasa, pero a mí me pasa que cada vez con más frecuencia tengo que decir, ¿sabes qué? No sé qué opino. No tengo una posición tomada al respecto de todo. Es como que hoy en día, y creo que forma parte del respeto, a todos nos obligan a tener una opinión firme y muy sustentada sobre todo lo que pasa. Y me parece que ahí es donde nace también el tema de empezar a respetar o no, como bien hablabas tú recién en la presentación. ¿Tenemos que tener opinión sobre todo? ¿Tenemos que saber sobre todo? ¿Nuestra opinión sobre todo vale más que la opinión del otro? ¿En qué medida estamos jugando este juego de opiniones y en qué medida nos estamos permitiendo dudar a nosotros mismos sin que se nos genere ningún conflicto extraño, ¿no? Por último, creo que esto no nos deja lugar para la reflexión y por lo tanto no nos deja lugar para crecer. Y esa es una situación de la que tendríamos que hacer algo para salir. Gracias. Bueno, buenos días, gracias Aderes la invitación. Yo rescato ahí y un poco del foco que yo le quería dar al tema de respeto, va más hacia los temas de desarrollo sostenible y los temas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y ahí rescato algo que decía Diego hoy al principio del individualismo, ¿no? Y cómo se pasa a lo colectivo. Y en definitiva los ODS y un poco los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el desarrollo sostenible en sí, es un poco eso, o sea, llevar el tema a lo colectivo, o sea, el respeto hacia los demás. Y si vemos un poco los inicios de todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, que es un concepto que ya tiene 30 años, donde se hablaba de satisfacer necesidades de unos, pero pensando sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. O sea, ya desde la base se está hablando de un respeto futuro hacia otras personas, ¿no? Y sin duda, este individualismo sobre el cual se habló, Diego hizo mucho énfasis y también Roberto, tiene que ver con este concepto de manejar políticas que están por el bien de todos y aceptando las diferencias. Y me llamaba la atención uno de los sesgos que tú mencionabas, ese de no es para tanto, ¿no? Y que en estos temas, por ejemplo, en el tema del cambio climático, cuando uno habla de estos temas y el impacto que puede tener sobre los aspectos, hay mucha gente que no cree y dice, bueno, pero no es para tanto. O sea, o también no es problema mío porque en realidad son otros los que están generando el impacto mayor que lo que yo puedo hacer dentro de mi ámbito reducido, por lo cual que me respeten primero a mí antes de pedirme a mí lo que yo debo hacer, ¿no? Entonces creo que también ahí hay todo un tema vinculado a el saber que lo individual es importante en lo que puede hacer cada uno, pero también lo individual es importante en la medida que contribuye a lo colectivo. Entonces, simplemente como para dar inicio a esto y después podemos profundizar en algunos temas vinculados específicamente a los ODS y dónde aparece el tema de respeto en cada uno de ellos, pero creo que sí, que es opinable en algunas cosas, pero si nosotros vemos el deterioro social, el deterioro medioambiental que ha habido, creo que sí, que hay cosas en las cuales no es opinable. Gracias. Gabriela. Buenos días a todos. Gracias a DERES por la invitación. Y bueno, ante la pregunta de si todo es opinable, lo que creo que es necesario establecer pautas concretas. Si pensamos en las organizaciones, establecer pautas concretas como para definir qué es lo que se espera de cada uno de nosotros. Hoy Roberto hacía mención a que podemos tener distintas opiniones, pero para lograr esa condición de respeto es necesario que queden muy claros cuáles son los comportamientos esperables. Y compartir con ustedes una experiencia que tiene que ver con una práctica, la forma en la que nosotros encontramos para poder transformar los valores en comportamientos fue a través del código de conducta. El código de conducta, buscando que no sea un documento que simplemente está colgado en la intranet al que todo el mundo tiene acceso y puede acceder cuando quiere, sino que se viva en el día a día, que trabajemos con los valores en el día a día. Entonces, la forma en la que en KPMG encontramos para hacer esa traducción, digamos, de valores a comportamientos a través del código fue, primero que nada, con la entrega del código de conducta a cada uno de quienes se integran a la firma. Una copia del código que pedimos que además firmen como señal de entendimiento y de compromiso, ¿sí? El código de conducta incluye, este es un código muy breve, que incluye los incluye los valores de KPMG, entre los que está el respetamos a los individuos, incluye los comportamientos que se espera de cada uno de nosotros, los compromisos que asumimos y las responsabilidades que tenemos individualmente y como líderes. Ese código se refuerza, el conocimiento de ese código también en un seminario de inducción que es liderado por el socio director de la firma junto con Capital Humano. Hay un módulo especialmente en ese seminario de inducción que refiere al código de conducta para repasar cuáles son cada uno de los conceptos que este código incluye. Por otro lado,
tenemos al alcance y realizamos en forma anual autoestudios que tienen que ver con integridad, con independencia, con confidencialidad y con respeto, componentes que están incluidos en esos seminarios, en esos cursos que hacemos en línea y que todos los años cada uno de los colaboradores de KPMG realizamos con el fin de reforzar esos conceptos. Y algo que es muy interesante también que se realizan son focus group anualmente, consisten en reuniones que se seleccionan al azar personas de la organización de distintos sectores y con distintas funciones. Y la idea es que en ese focus group, que está liderado en general por una persona, por alguien del equipo de administración de riesgo, se planteen preguntas, temas, situaciones, como para ver cuál sería, obviamente hablamos de situaciones teóricas en ese ámbito, pero cuál sería la resolución que cada uno le daría a esas respuestas o esas situaciones. Y realmente es algo muy enriquecedor porque permite llevar a la práctica eso que está establecido como algo intangible de valores en un documento. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea es ir profundizando un poquito más respecto a la experiencia de sus organizaciones y un poco tomando esto que traías, Gabriela, respecto a, bueno, esto de definir prácticas en las empresas y tomando también lo que hablabas, Roberto, del exceso de la información, ¿no? Y de cómo hoy tenemos que convivir con un montón de información que muchas veces marca tendencias que no son cuestionadas, que adoptamos como verdaderos argumentos o comportamientos que no nos paramos a cuestionar. Entonces, ¿cómo las empresas deberían de pararse, y un poco también, Dinora, en relación a la experiencia y a lo que venís compartiendo en anteriores eventos, cómo la empresa debería de pararse frente a esta situación? ¿Qué tanto debería de ser escrito? ¿Qué tanto no? ¿Cómo hacemos para conciliar estas distintas perspectivas? Y cómo la empresa puede empezar a tomar un rol activo en relación a la construcción de estos valores. Quise decir una cosa que a mí me parece, por lo menos para generar debate, cuando hablamos a veces hoy de individualismo, es tentador hablar de eso, ¿no? Yo me reconozco también, me tienta hablar de eso. Pero conceptualmente no sé si estoy tan de acuerdo. A mí me parece que, y voy a explicar por qué, y yo traté de hacerlo en la presentación, de alguna forma creo que lo que nos pasa, ¿no?, es que precisamente no estamos carentes, digamos, de estar centrados en nosotros mismos. O sea, está el bombardeo de información, es tanto lo que sabemos de los otros, es tanta gente que nos está hablando permanentemente, ¿no?, que justamente lo que estamos es absolutamente disociados nosotros. Entonces, los empujes esos individualistas serían como el síntoma, pero la enfermedad en realidad es como la disolución. Es como esto que vos decías, no sé qué pienso. Y yo muchas veces no sé qué pienso porque escucho a uno, escucho al otro, y en un momento digo, basta, por favor, no quiero escuchar a más nadie porque me están mareando y cada vez me descentran más. Entonces, yo creo que el individualismo es como el síntoma de una enfermedad que en realidad es la disolución, en esa cantidad de redes donde cada tanto tratamos como de rearmarnos y cuando uno se rearma, digamos que es lo que le pasa al narcisista, cuando se rearma mal, se rearma peleando, se rearma reafirmando, porque en realidad lo que no tiene es la convicción de estar parado en un lugar. Me parece una precisión que obviamente esta sí es opinable, es debatible, pero que me parece que hace distinto, porque hace distinto, digamos, a qué es lo que tenemos que atacar. Es decir, cuando vos preguntás, bueno, ¿cuál es, digamos, cuál sería la terapéutica para esto? Quizás la terapéutica sea que todos se puedan recentrar para darle valor al otro, ¿no? O sea, es como volver a juntar las piezas, que cada uno se arme, ¿no? Y esto a veces, a mí me han contado gente que lo han logrado en situaciones insólitas, desde traer a un cantante, digamos, a una reunión que los hace estar a todos, digamos, como volver a estar en ellos y a partir de ahí se generan diálogos nuevos, de cosas, digamos, tan bizarras como esas, a actividades de salida donde, digamos, en realidad se produce una situación compleja y eso los une, como que todo el mundo, digamos, vuelve a estar centrado en él, vuelve a respetar al otro y a valorar al otro y es como que, digamos, se vuelve como un esquema anterior
donde esos círculos están más acotados, donde dejamos, digamos, de estar atentos a los otros. Llevado esto a los jóvenes, por ejemplo, es cuando los chiquilines se van de campamento y le piden que no lleven los celulares. Son dos experiencias completamente distintas. Con celular es una cosa, sin celular es otra. ¿Es por el celular? No, es porque en el celular hay mucha gente hablando, hay mucha gente que está participando, mucha gente que te está bombardeando y que no te permite estar centrado en vos. Es mucho más fácil respetar al otro cuando vos estás centrado en vos, cuando vos sentís que, bueno, que estás seguro y que no necesitas apelar a cosas como, digamos, maniqueas o de repente muy duras para tratar de mostrar que vos realmente tenés una opinión. Gracias. Dinora, desde tu experiencia o... Pensando ahora en las organizaciones, en las empresas o en otro tipo de organizaciones de tipo laboral, me quedo mucho con lo que Roberto iba diciendo. Podríamos pensarlo en 3 niveles, ¿no? Por un lado, en el nivel individual. ¿Cómo podemos generar respeto desde nosotros mismos? Creo que el tema de estar centrado y de tener un mínimo nivel de calma en la propia mente es un tema que en los ámbitos laborales cada vez nos permitimos perder más. ¿Cuántos de ustedes van a llegar a su lugar de trabajo y van a abrir el correo electrónico? La mayoría. ¿Cuál es el promedio de correos que van a recibir y cuánto tiempo van a pasar respondiendo correos electrónicos? No pocas veces nos pasa que tenemos que sentarnos a pensar para qué trabajamos. ¿Cuál es nuestro objetivo en nuestro día a día de nuestra labor? ¿Y qué tanto, por ejemplo, nuestro jefe, hablando del liderazgo, nos ayuda a recordar para qué trabajamos? Hace pocos días tuve el privilegio de estar con un grupo de unas 17 personas, de un cliente nuestro de Advice, con los cuales, bueno, trabajando el tema comunicación, poníamos esto arriba de la mesa, ¿no? ¿Y vos te acordás todos los días de para qué trabajás? Ah, sí, mi equipo tiene ahí el indicador y todos los días lo vamos variando. Bueno, ¿y cuántos lo miran? Bueno, supongo que lo miran. Bien. ¿Y vos te parás frente a ese indicador con tu equipo a discutir qué es lo que está pasando para llegar ahí? ¿Cómo están interactuando con los demás? Y no hay tiempo. Yo en realidad, a veces, a duras penas, sí tengo tiempo para saludar a la gente de mi equipo. Ah, ok. Respeto, ¿no? ¿Qué tanto puedo parar y saber dónde estoy parado? Saber quién soy, qué estoy haciendo, hacia dónde tengo que ir. ¿Qué tanto el entorno me ayuda a eso? ¿Qué tanto mi jefe, mi líder, me orienta hacia eso? Después, en segundo lugar, está la conciencia del otro y de los otros. Estamos tan embarullados, estamos tan aturdidos muchas veces, pensando que trabajamos y en realidad no sabemos muy bien qué estamos haciendo o para qué lo estamos haciendo, que menos tenemos tiempo aún de ser consciente del que tenemos al lado. Ni que hablar del equipo que está del otro lado trabajando, pues ellos tendrán sus objetivos, nosotros tenemos los nuestros. Tal vez ni nos acordamos cuáles son los nuestros, pero sabemos que los de ellos son otros. No nos preocupa, no nos da la fuerza, no nos da el tiempo, no paramos a pensar cómo estamos trabajando entre nosotros y qué tenemos en común. Estamos adentro de un mismo lugar y tenemos algo en común y de nuevo allí surge el rol del liderazgo. ¿Quién nos orienta hacia qué es lo que tenemos en común? ¿Pasa? ¿No pasa? Y bueno, nosotros en nuestra experiencia como consultores creemos que pasa menos de lo que debería pasar. Y por último, a nivel organizacional. ¿Qué tanto a nivel organizacional hacemos lo que Gabriela comentaba? Decirle a la gente qué esperamos de ellos. O, por ejemplo, relacionar los valores, el estilo, la forma de ser, lo que esperamos de nosotros mismos en el día a día en términos de vínculos, en términos de respeto. ¿Qué relación tiene esto con el propósito de la organización o con el negocio de la organización? El llevar
estas conversaciones que para mí son valiosísimas, ¿no? En Advice tenemos buena experiencia en dar esas discusiones y en preguntarnos y en tomar decisiones que tienen que ver con la relación con nuestros clientes, decisiones que tienen que ver con el negocio, a partir de los valores. Flexibilidad, ese es un buen ejemplo. Bueno, ¿hasta dónde soy flexible? ¿Por qué tengo que ser flexible? Bueno, porque esto es funcional a mi negocio, porque la organización decidió que la flexibilidad es necesaria y que es a lo que queremos apostar. Bueno, ¿qué tanto nos damos los espacios para discutir esto y para tomar decisiones? Creo que pocos, porque también a nivel organizacional estamos embarullados, estamos confundidos, estamos aturdidos. Por lo tanto, darse el tiempo individual, grupal y organizacionalmente es necesario para generar respeto, si no, vamos a seguir en el ruido. Gracias. Sí, yo ahí quería agregar una cosa que es un poco lo que tú venías a decir, el tema del rol del líder, pero muchas veces el rol del líder es contradictorio. Durante muchos años, hablar con directivos sobre su compromiso respecto a la sostenibilidad, la responsabilidad social y los aspectos que han incursionado en la empresa. Y después cuando vas a hablar con realmente la gente que se remanga todos los días y está trabajando los temas, te das cuenta que no hay una coherencia, ¿no? O sea, si bien hay una imagen de la dirección respecto a su compromiso, muchas veces no condice con lo que hace la empresa, ¿no? Entonces ahí también hay un rol y yo, para enmarcarlo dentro de la actividad de hoy, es casi como una falta de respeto, porque se le da una indicación a un grupo para que trabaje en determinados temas vinculados a RSE o sostenibilidad, y después cuando se hacen las propuestas no llegan a buen puerto, justamente porque no hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y eso frustra mucho, y si pensamos un poco en el aspecto un poco el aspecto central de la sostenibilidad, que tiene que ver con la materialidad, que es con el diálogo, muchas veces uno lo ve y lo ve principalmente internamente, y seguramente ustedes puedan contar las experiencias. Cuando se hace las consultas a los grupos de interés, en particular a los trabajadores, y después no hay un feedback, no hay una devolución respecto a lo que plantean, o no hay acciones vinculadas a lo que puedan ser las expectativas que se plantean en esos casos, ¿no? Entonces también hay una disociación entre muchas veces lo que es la imagen de la empresa, lo que es la imagen de la dirección y lo que realmente se está haciendo internamente. Bien, bueno, Eduardo, tomando esto que decías, ¿no? De la coherencia, hablábamos antes de lo individual y de lo colectivo, de cómo lo que pasa afuera también, o sea, son datos, ¿no? Lo que pasa en nuestro entorno son datos, lo que pasa en nuestro contexto son datos, y esta agenda que traen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Estos 17 objetivos con 169 metas que nos ponen sobre la mesa un montón de distintos temas que en su génesis todos tienen que ver originariamente, ¿no? Con un tema de respeto. Respeto ya no solo a lo vincular entre personas, sino respeto entre el medio ambiente, en el contexto. Entonces, ¿cómo las empresas pueden tomar de esta iniciativa y de esta realidad en la que estamos hoy una guía, ¿no? Una hoja de ruta para empezar a trabajar estos temas? Sí, y yo creo que esto es una consecuencia de 30 años de transitar por un mundo que, en lugar de ir mejorando, muchas veces está empeorando, ¿no? Sin duda los ODS viene a ser hoy el marco por el cual lo colectivo, ya sean las empresas, las personas, las organizaciones, los países, puedan trabajar en base a unas metas comunes. El tema del respeto en torno a los ODS, la palabra en sí, respeto, aparece muchas veces explícitamente en los enunciados. Aparece también la tolerancia, un tema que con Dinora discutimos un par de veces sobre la tolerancia, el respeto mutuo y los valores éticos. Esas son frases que aparecen en los ODS.
Pero después, transversalmente hay ODS que sin duda hablan del respeto hacia las diferencias. Tenemos hoy en Uruguay se maneja mucho todo el tema de la igualdad, es un tema que está sobre la mesa, que tiene que ver con el ODS 10, o sea, la igualdad de las diferencias, la igualdad entre las personas, el ODS 5 que habla de la equidad de género, el ODS 16 que habla sobre instituciones justas que se hacen respetar, o sea, respetar las leyes, respetar las normas. Y hay un tema, quizás una frase que define un poco esto que estamos hablando hoy, que está repetido en los ODS y en cuanto a enunciación hay, que es no dejar a nadie atrás. O sea, que es el respeto por las diferencias, pero también cómo de alguna manera a todas las personas que están involucradas o impactadas por las actividades de cualquier individuo, cualquier empresa, cualquier organización, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que no es casualidad que después de tantos años es la primera vez que hay un consenso por más de 190 países en que hay que hacer una agenda común, ¿no? Y ese es el respeto por las diferencias. Después va a haber que ver si se cumplen, porque los países lo firman, las empresas están de acuerdo, y bueno, pasó con los ODM que pasaron 15 años y nos alcanzaron y estuvimos bastante lejos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el tema de la coherencia, o sea, estar de acuerdo con algo y después actuar en consonancia. Bien. Gabriela, un poco tomando lo que compartías al inicio, ¿no? Respecto de las prácticas que estaban desarrollando en la empresa, conocer un poquito más cómo fue ese desarrollo interno, ¿no? Cómo fue para la empresa darse cuenta que esa práctica era necesaria y cuáles han sido hasta ahora los aprendizajes de su implementación, ¿no? Cómo ha sido, bueno, justamente gestionar este intangible que es el respeto a través de estas prácticas concretas que han implementado. Bueno, el código, como les comentaba, no es la única herramienta con la que contamos. Tenemos también un manual de actuación y relacionamiento profesional que incluye varios temas, como tiene que ver con temas de contratación de que, digamos, procedimientos seguidos para nuevos clientes que se incorporan a la firma, tienen que ver con temas de independencia, de confidencialidad, pero también temas muy concretos de relacionamiento con los clientes, por ejemplo. Como ustedes saben, nosotros en nuestro caso, en muchas situaciones trabajamos, por ejemplo, en las propias oficinas de los clientes y eso hace que tengamos que tener muy claro desde el principio que tenemos que respetar ese espacio que el cliente nos brinda para trabajar. Entonces, hemos incorporado en ese manual aspectos específicos que tienen que ver con ese relacionamiento, el trato con el cliente, el respetar el espacio, el mantener ordenado ese espacio, el tener la información guardada de manera que se mantenga la confidencialidad, información sensible, tener, por ejemplo, no discutir temas profesionales a modo personal con el cliente. Todos esos son ejemplos de situaciones que están incorporadas a nuestro manual y que se fueron incorporando a lo largo de los años justamente por la necesidad de situaciones que se daban, que surgían y que entendíamos que tenían que estar explícitas para que los comportamientos fueran, digamos, claros, los comportamientos esperados fueran claros. Bien, y en relación a la implementación de estas prácticas, vos traías esto de la revisión permanente, ¿no? ¿Cómo actúa este tema que ha salido muchas veces, ¿no? El adaptarnos a los cambios y el entender de que tal vez una práctica en algún momento tenía sentido tal y como fue planteada, pero la evolución de las cosas hace que eso tenga que ser revisado. Sin duda es algo que tenemos que estar revisando continuamente. Se dan modificaciones y se actualiza este manual del que hablábamos por situaciones que no necesariamente se planteaban en otros momentos y teniendo en cuenta siempre que es importante trabajar en los valores
no perdiendo de vista cuáles son las ventajas que eso tiene para la propia organización. O sea, estamos hablando de que el trabajar en valores, el sentirnos comprometidos nosotros con los valores de la organización, aumenta el compromiso, aumenta la motivación de quien forma parte de esa organización. Esto trae como consecuencia un mejor clima, la posibilidad de trabajar en equipo de una forma, de una mejor manera. Disminuye la rotación, disminuye la pérdida de talentos, y esto tiene consecuencias directas en el negocio, en definitiva. Tiene que ver con la imagen de marca. Yo siempre recuerdo el caso de una, en las entrevistas, cuando ya desde el inicio, en esas entrevistas, en una entrevista de selección, por ejemplo, una postulante me dijo, yo estoy acá en esta entrevista porque vi en la página de KPMG todo lo que ustedes hacen por responsabilidad social empresaria. Y eso es lo que me hizo estar a mí acá. No es solo las ganas de empezar a trabajar, de desarrollarme profesionalmente, de aprender, sino también la posibilidad de formar parte de una organización con la que yo entiendo a priori, por lo que vi, que comparto valores. Y qué importante es también eso, poder sostenerlo en el tiempo, ¿verdad? Bien, ¿alguno de ustedes que quiera compartir respecto a otras experiencias en empresas que permitan justamente esto, mostrar los beneficios y las maneras distintas que hay de llevar estos temas a las organizaciones? Yo muy brevemente lo que quería era tomar lo que Gabriela y Eduardo habían comentado para resaltar un factor que para nosotros es fundamental, como es la consistencia. Eduardo, tú hablabas de las inconsistencias y del daño que genera la inconsistencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y esto realmente creo que somos humanos, Roberto podría explicarlo mejor. La inconsistencia forma parte de nuestra naturaleza, pero si tenemos una actitud en donde nos preguntamos en qué grado estamos siendo consistentes, o justamente si estamos llevando a la realidad esos valores que decimos tener. Y si también nos cuestionamos y reflexionamos acerca de si esos valores que decimos tener son los que nuestra organización, por ejemplo nuestro negocio, necesita para salir adelante. Y somos capaces también de adaptar eso. A medida que pasa el tiempo, bueno, tendremos una organización que sobrevive. De hecho, las contradicciones culturales, es decir, la manera de ser y de hacer las cosas cuando va en detrimento del negocio, son una de las principales razones por las cuales muchas organizaciones perecen, no logran sobrevivir, además porque no lograron autoevaluarse y no lograron adaptarse al entorno, no lograron cambiar. Por eso es necesario tener este tipo de prácticas como las que describía Gabriela, ¿no? Incluso si pensamos en el respeto en sí, en cómo se genera de esa forma el espacio para, por ejemplo, la innovación, la creatividad, cómo reacciona una persona si entiende que yo lo estoy escuchando y estoy validando, puedo compartirlo o no, pero estoy escuchando cuál es la opinión, cuál es su punto de vista. Eso enriquece a las organizaciones. Generar ese espacio generar ese espacio para que realmente las personas sientan que su opinión vale y no menospreciar el trabajo del otro ni la opinión del otro. Eso es la base del respeto y es lo que hace crecer a las organizaciones desde ese lugar, de la diferencia, del otro punto de vista, de escuchar ese otro punto de vista y de generar un espacio de creatividad, de innovación. Si uno siente que no es respetado al dar una opinión diferente, directamente no va a darla, y con eso coartamos esa creatividad, que es particularmente en el día, en la actualidad, fundamental para lo que son el desarrollo de las actividades de una organización. Bien, otro de los temas que salía, ¿no?, en esto de integrar las diferencias, del tema generacional, ¿no?, y de cómo nos vamos adaptando a estos nuevos desafíos, ¿no?
¿cuáles deberían de ser los caminos qué recomendaciones o qué impronta ustedes le podrían dar a las personas líderes en empresas que estén teniendo actualmente este desafío? Primero, saber un poquito cuál está siendo su experiencia en relación a esto, desde sus distintos lugares, ¿no? Creo que el punto de vista que puede dar cada uno de ustedes es muy rico. También como esto nos para incluso referido a los ODS, y qué hacer, ¿no? Tenemos identificado el problema, tenemos un algo a gestionar, pero no necesariamente tenemos claro cómo empezar a trabajar. Entonces, desde sus lugares, ¿qué recomendarían en esta situación, ¿no? ¿Cómo empezar a gestionar estos desafíos? Roberto. Yo tomo, Eduardo. yo tomo un poco lo que decía Gabriela, eso de la anécdota de la entrevista, porque creo que ahí está uno de los grandes desafíos y grandes oportunidades de las empresas, y hoy hace unos años venimos hablando y escuchando el tema del propósito del negocio, y que tiene que ver con las nuevas generaciones. O sea, el no solo trabajar por trabajar, sino saber qué es lo que aporto y qué hay en el fondo de lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, si estoy contribuyendo a algo y si se comparten los valores. Hace unos años ha surgido todo un nuevo concepto que son, en inglés se llaman brands taking stand, o sea, las marcas que asumen posiciones en temas de valores y en temas de temas sociales, porque hoy hay una tendencia a que las empresas sean más sensibles y acompañen más los valores, ya no es simplemente el generar rentabilidad, ¿no? Entonces, con eso sí hay un factor de retención, y recuerdo que no hace mucho, hablando con un gerente, cuando todavía estaba en Deres, de una empresa multinacional grande que hacían relevamientos de personal y periódicamente, decía que el tema salarial ya había pasado al 5º lugar en los jóvenes principalmente, ¿no? O sea, que querían ver el ambiente de trabajo, el respeto que se tenía por las personas, la diversidad. Hoy el tema de la diversidad es todo un tema, el respeto por la diversidad dentro de la empresa, por las orientaciones sexuales, por cómo se manejan las distintas actividades dentro de la empresa. Entonces creo que hay muchas veces la oportunidad es escuchar cuáles son las tendencias, cuáles son las preocupaciones, qué mueve a la gente, cuáles son los temas sociales, y en la medida que la empresa, sin dejar de hacer lo que tiene que hacer, que es obviamente ser un buen negocio, poder acompañar esas tendencias. Y creo que en los ODS hay una oportunidad justamente para entenderlo, porque es una agenda 2030, es una agenda donde lo cual todavía nos quedan varios años por transitar, y que mucha gente cada vez más lo va a estar incorporando en un poco, no en su diario vivir, pero al menos no va a ser ajeno a ella. No, yo, pensando en esto de las generaciones, yo hoy decía que me parece que si el problema hoy ya tiene cierta magnitud, creo que se va a complejizar más por el hecho de que cada vez están más compartimentadas esas generaciones y se van achicando, o sea que vamos a llegar a coexistir varias generaciones dentro de una misma empresa, ¿no? Y ahí, digamos, como que anteriormente estas eran cuestiones que no se planteaban, es decir, la cultura de la empresa tenía determinados parámetros, y bueno, la gente sabía o aprendía o lo inducían o en un breve lapso de tiempo, digamos, absorbía eso y pasaba a funcionar de esa manera, ¿no? Creo que hoy es un desafío muy grande ver cuáles son las cosas importantes, ¿no? Y yo últimamente también estoy como bastante centrado en, bueno, qué es lo realmente relevante, ¿no? Si es relevante estar en un determinado lugar, usar o no el celular, usar o no Facebook, usar o no determinadas cosas, es decir, realmente hacer un acuerdo de cuáles son las cosas que realmente entendemos que son relevantes y no claudicar de ellas, pero también ponderar, digamos, y sobre todo me parece aclarar, como yo decía hoy con esto del celular y tomar notas, aclarar que hay algunas cosas que se entienden como falta de respeto que de hecho son diferencias culturales, ¿no? Entonces me parece que cuando uno dice falta de respeto lo está subjetivizando, le está poniendo una carga afectiva, le está poniendo una carga emocional, algo que son conductas que provienen, digamos, de un modo de manejarse distinto. Una vez que uno lo aclara, una vez que uno dice, bueno, mira, capaz que cuando están ustedes, los jóvenes, haciendo esto está todo bien, pero cuando hay, digamos, es como cuando
le decís a los chiquilines, bueno, cuando están ustedes, hablen como quieran, pero cuando viene un adulto, digamos, hablen con cierto respeto, cuiden las palabras. Algo de eso me parece que tenemos que hacer, porque realmente uno ve que eso es un problema, y el problema que yo señalaba hoy, creo que aún más complicado, que es cuando estas generaciones ya empiezan a tomar cargo de liderazgo, ¿no? Entonces ya no es que, digamos, vos tenés una historia de una empresa que funcionó de X manera y ahora tenés un nivel gerencial de millennials que van a darle una impronta distinta y bueno, y ahí tenés un problema lindo para trabajar, porque tenés un desafío muy grande. Bueno, ¿cuáles de las cosas viejas vas a mantener? ¿Cuáles de las cosas nuevas vas a ayornar? ¿No? Y en ese, o sea, puede ser una cosa muy buena, creo que si hay un clima, digamos, de respeto, pero para eso creo que hay que volver a esto que decíamos hoy, que vos compartías, digamos, como de volver a centrarnos, decir, bueno, como personas y no como tuiteros, no como instagrameros, no como influencers, no como, digamos, hablando de cualquier lado, sino como personas, de tratar de entender, bueno, cuáles son las prácticas que nos van a ayudar realmente a mejorar y cuáles son las que podemos desechar. El problema está, como yo traté de mostrar hoy, que nos cuesta mucho desechar cosas. Tenemos una aversión a las pérdidas brutal y las estructuras cuanto más grandes son, cuanto más años tienen, ¿no? Cuanto más anquilosadas están, más les cuesta, ¿no? De hecho, esto pasa hasta en las mejores familias. Los investigadores que tienen mayor edad, a la hora de estudiar determinados fenómenos que tienen que ver con novedades, tienden a tener una conducta más negativa y una visión más negativa que los investigadores jóvenes. Es decir, esto afecta hasta el propio sesgo de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a afectar a alguien, digamos, que de repente, bueno, conoce mucho de una empresa, conoce mucho, digamos, de una actividad comercial, pero que no tiene una formación que le permite, como, bueno, sacar todos estos sesgos para decir, bueno, vamos a sentarnos a ver qué es lo importante. O sea, creo que toda la parte de capital humano, recursos humanos, tiene desafíos enormes por delante, enormes. Yo, para agregar a la pregunta de qué deberían hacer las empresas para poder mejorar el valor respeto dentro de su práctica diaria, me quedo con lo individual, ¿no? O sea, a nivel organizacional se pueden hacer muchas cosas, pero de última, yo creo que el respeto es un valor y es una vivencia, ¿no?, que se experimenta en las micro situaciones, en los pequeños momentos del día a día, en el llegué a la organización, llegué a la oficina y ¿cómo llegué? ¿Aturdido o centrado? Bueno, si estoy centrado, probablemente lo que voy a hacer es tomarme los 30 segundos que me llevan saludar a las personas que están alrededor. No preguntarles por su historia de vida, no, saludarlas, ¿no? Cuando tengo a alguien al lado, mirarlo, y cuando está hablando, no estar esperando mi turno con la cabeza a mil pensando en qué le voy a responder, sino escucharlo para entender lo que me dice. Pero eso no es posible si no estamos centrados, si no paramos un momento este aturdimiento y esta ansiedad por la cual nos dejamos llevar todo el tiempo, ¿sí? Y ese es un esfuerzo consciente. Nosotros en las capacitaciones y en las instancias que tenemos y que compartimos con muchas personas de distintos entornos laborales, nos encontramos con lo mismo todo el tiempo, ¿no? Con el aturdimiento, nos encontramos con el apuro, nos encontramos con la ansiedad y creemos que esos son los principales factores que hoy en el entorno laboral están impidiendo que las personas puedan experimentar ese respeto. Y para terminar voy a tener que hablar de la tolerancia. No voy a tener más remedio, ya que tanto Roberto como Eduardo mencionaron el tema. Durante las reuniones del grupo estuvimos discutiendo bastante el tema de respeto y tolerancia. Y bueno, teníamos algunas posiciones, algunos matices en las posiciones, porque yo entendía que a mí la palabra tolerancia no me gusta mucho, porque bueno, uno tolera los efectos adversos de una quimioterapia, uno tolera un golpe,
uno tolera un abuso. Siempre implica un sufrimiento. Y realmente no creo que tolerar en este sentido sea algo muy positivo para asociar al respeto. Prefiero pensar en el respeto como considerar, como compartir desde lo que cada persona es, simplemente tomando cuenta de lo que el otro es y piensa. Y a partir de allí ver cómo administramos esas diferencias, cómo administramos esa diversidad. Pero si tenemos que tolerar, bueno, creo que todos queremos sacarnos de encima el sufrimiento, por lo tanto, no me parece que sea un lugar muy positivo para pensar el respeto. Era por eso que discutíamos y que fue muy divertido en las reuniones de preparación compartir. Así que bueno. Entre la tolerancia y el respeto es lo nuevo. Entre la tolerancia y el respeto, exacto. Gabriela, ¿tú querías comentar algo? Yo quería decir una cosa para pudrirla ya que estamos, ¿no? Es tu idea, ¿no? O sea. Gracias. No, yo creo que sí que hay una cosa de sufrimiento que yo quizás no lo logré mostrar, que es que el otro por defecto jode, ¿no? Es decir, jode porque trae alteridad, trae otredad, trae otra cosa, entonces jode en ese sentido, ¿no? Jode y enriquece, pero primeramente jode. Jode porque, digamos, nos saca del status quo, nos saca de lo que nos obliga. Después, algunos tienen cierto, digamos, grado de flexibilidad para cambiar, aceptar, o los otros caen en todos estos sesgos, los juntan todos y desechan lo otro, ¿no? O lo absorben durante un momento, ¿no? Dice, sí, estoy de acuerdo contigo, pero, y ahí, toda una cantidad de cosas que decís, bueno, disculpa, ¿en qué parte era que estabas de acuerdo con el otro? Porque me perdí. Entonces, me parece que siempre hay un nivel, ¿no? Hay un nivel de sufrimiento más simbólico, si querés, que está presente, porque en ese sentido de que el otro te trae otra cosa, ¿no? Y como yo traté de mostrar, digamos, nosotros nos gusta mantenernos en eso, nos gusta porque nos da certeza, porque nos da convicción, porque nos permite seguir avanzando con la sensación de cierto control. Entonces, quizás el desafío más grande, como vos decís, primero es escuchar, dejar entrar ya al otro, que muchas veces ni siquiera logramos eso, o sea, el otro ni llega a expresarse porque ya lo cortamos o le ponemos alguna de las camisetas, ¿no? Porque si es así o si es así, ya directamente no escuchamos. Ahora, genera sí creo que un sufrimiento, pero que es como dejar el celular, genera un sufrimiento en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo te genera mucho alivio y libertad, ¿no? Cuando vos escuchas a otro, sentís que te enriqueces y que ese es el camino, ¿no? Pero hasta el nuevo encuentro, donde el nuevo encuentro de vuelta no te trae esa cosa, bueno, tenemos que salir. Por eso aprender duele, ¿no? Y de los otros, para que realmente vos puedas respetarlo, tenés que intentar aprender algo, pero creo que siempre es doloroso, ¿no? Yo trayendo a colación el tema de la palabra tolerancia, en los ODS específicamente uno de los aspectos se dice que uno de los objetivos es fomentar el entendimiento entre las distintas culturas, la tolerancia, el respeto mutuo y los valores éticos. Y podemos seguir discutiendo, pero no estoy muy en eso del sufrimiento, de la tolerancia, al menos me tomé el trabajo de buscar la definición según la RAE, es respeto una de las tantas definiciones de la tolerancia, respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias, ¿no? O sea que creo que ahí un poco abarca lo que hemos estado hablando, pero bueno, podemos seguir discutiendo durante el tiempo. Un muy pequeño último comentario. Justamente el nivel de sufrimiento es lo que tenemos que tal vez aprender a moderar. Es muy distinto el nivel de sufrimiento frente a una cultura distinta, si no la entiendo, que si me doy el tiempo de conocerla y entenderla. Tal vez nunca va a ser la mía, no voy a aceptarla, pero si la puedo entender, seguramente el nivel de sufrimiento va a disminuir. Y trayendo a colación lo que decía Roberto, una de las prácticas que
que a mí me parece que sirve mucho y que, bueno, recuerdo en algunos momentos en la práctica profesional en Advice, dentro del equipo la hemos practicado, es el entrenamiento en esto de la opinión diferente. Nosotros cuando hacemos un diagnóstico organizacional generalmente trabajamos en equipo. Y una de las maneras de sustentar nuestro diagnóstico frente al cliente, ¿no? En ese momento tan especial en donde tenés que hacer la presentación de qué dio ese diagnóstico a un conjunto de personas, momento difícil a veces, es justamente bombardear nuestro propio diagnóstico. Tengo sentado allí a un querido compañero de equipo de muchos años y bueno, con Raúl sabemos muy bien lo que es bombardear nuestras ideas y bombardear lo que creemos firmemente, pero lo hacemos como ejercicio, lo hacemos como ejercicio para saber si estamos firmes. Entonces también tiene que ver con eso, ¿no? Con que uno puede entrenarse en justamente la aceptación de la opinión contraria. Como un juego, hay muchas dinámicas que se pueden utilizar como para tener esa gimnasia y bueno, y creo que, como Gabriela comentaba, vale mucho tener ese tipo de prácticas dentro de las organizaciones para entrenarnos en esto de que, bueno, no se pierde nada si estamos pensando distinto. Y entonces la tolerancia allí toma otro color. Una pregunta, vamos a ir cerrando. Si alguno tiene alguna pregunta que quiera compartir, Eleonora está, nos puede acercar. Y un poco voy a traer estas conversaciones que teníamos, ¿no? en el grupo cuando pensábamos esta actividad. Hemos cuestionado si es o no opinable todo, hemos hablado de las distintas oportunidades que tienen las empresas en relación a cómo generar conversaciones y habilitar espacios de construcción para estos temas. Y hay como un rol educador de la empresa en estos asuntos, ¿no? Al menos en el grupo entendíamos que esto era también una posibilidad. ¿Cuándo entran los límites? ¿No? ¿Cómo la empresa generadora de estos espacios también se tiene que de algún lugar poner, decir, bueno, hasta acá? Y hasta acá no necesariamente porque sea así la única manera, sino hasta acá porque para mí es hasta acá. Entonces, ¿cómo este tema, que es tan delicado y que puede incluso llevar a muchas resistencias a gestionar estos asuntos, se puede traducir en cuestiones concretas, ¿no? En base a la experiencia que ustedes han tenido, ¿es necesario o no el hasta acá? ¿No? ¿Cuándo es un no lo tolero más, ¿no? La sanción, no la sanción? Es decir, ¿cómo gestionamos esas faltas de respeto en las organizaciones? Sin faltar el respeto, ¿no? Sí, así como decíamos, que es importante tener pautas claras es justamente por eso. ¿Qué es lo esperable y qué es lo que no se tolera, en definitiva, lo que no se acepta? Y poder tener mecanismos de control que justamente lo que permitan es detectar, a veces inducir o deducir, ese tipo de situaciones y tomar medidas correctivas. Es muy importante en esto también en el día a día, reaccionar a tiempo ante una determinada detección de una determinada situación que se entiende una falta de respeto. Esa reacción a tiempo, esa intervención y en definitiva ese poner límites, como tú decías, Tamara, es importante para poder seguir construyendo sobre esos valores. Acá capaz que voy con una pregunta que tiene algo que ver con esto que decíamos recién, ¿no? ¿Cómo compasar en la individual la intención de brindar y demandar respeto del otro, ¿no? Cuando el otro mantiene una visión sesgada o inflexible y que le es funcional en el sentido de cómo hacer frente a situaciones de no respeto que pueden o no tener directamente que ver conmigo, pero qué tanta posibilidad tengo dentro de una organización de afectar o de incidir en ese comportamiento, esté o no en un lugar de directorio, ¿no? En algún lugar que pueda tomar las decisiones. Esa es un poco la pregunta para quien quiera responderlo del público.
En la interacción, imagino que viene por la interacción entre los equipos, ¿no? Y bueno, y personas que no necesariamente están en lugares de decisión, pero que bueno, ¿cómo hacer para que las empresas generen los ambientes para que estas cosas se puedan resolver? La pregunta refería a lo individual. El respeto es un camino de ida y vuelta, y en realidad siempre se precisan 2 personas para una pelea de boxeo, ¿verdad? Generalmente hay una técnica de atención al cliente, de gestión de quejas y reclamos, que es muy básica y que tuve la suerte de poderla experimentar en algún momento de mi vida laboral. Y es que cuando hay una persona parada, firme en su idea, discutir desde lo que uno piensa en forma distinta no va a servir de nada, ¿no? Es como que la imagen es que estamos los dos peleando. Si alguien se baja del ring, seguramente podemos conversar mejor. Recién cuando alguien siente que el otro no comparte, pero sí escucha y acepta que esa es su opinión, tal vez allí sí se puede empezar a conversar. Antes no. Por eso, de nuevo, creemos que el respeto se construye desde las decisiones y las elecciones que en el día a día, en las micro cosas que nos van pasando, decidimos cada uno de nosotros tomar. Bien, bueno, desde el equipo de DERES, sí, perdón. Y una cosa más, y porque muchas veces en realidad las peleas parecen estar, digamos, dándose en el plano de las ideas, pero las más de las veces no se dan en el plano de las ideas, ¿no? Se dan en el plazo de la validación del otro, es decir, es cuando vos no estás respetando al otro, no lo estás considerando, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, es lo que yo decía, vos te pones más firme, más fuerte, porque en realidad lo que sentís es dolor. Entonces, cuando uno está dolido, atacás, te mantienes en eso. Ahora, decodificar eso no es fácil, por eso yo traía para cerrar lo de la anécdota del profe de León, porque me parece magistral de cómo desactivar una bomba, ¿no? De una forma tan cortando el cablecito rojo, ¿no? Pero eso es para los maestros, ¿no? Creo que para los maestros se entrena. hay gente, se entrena, es cierto, pero digamos, creo que hay gente que está como muy capacitada para eso, algunas con conocimiento, otros con menos conocimiento, pero tiene esa inteligencia emocional capaz de llevar los conflictos al verdadero nivel de donde parten, ¿verdad? Y de ahí desactivarlo y quedar bien, ¿no? Ojalá, digamos, creo que con eso se resolverían un montón de cosas que están como hablándose como en la superficie, pero que en realidad vos cuando te metés en el tema, poco tiene que ver con esas ideas, mucho tiene que ver con estas otras cosas. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, como decía, desde el equipo de DERES, desde el grupo de trabajo, agradecerle a los 4 por su tiempo, por todo lo compartido. Bueno, ojalá que se vayan con preguntas, que se vayan con incomodidades, que se vayan con herramientas y certezas. Desde DERES siempre las puertas abiertas para seguir trabajando y profundizando en estos temas. Que tengan una muy linda jornada y será hasta la próxima.